a quienes estén escuchando esta presentación. Bienvenidos al inicio del ciclo lectivo 2024. Les cuento que me invitaron a pensar en este momento en algunas cuestiones que tienen que ver con las escuelas, sus dinámicas, el trabajo que allí desarrollan directoras, directores, las y los docentes, supervisoras y supervisores, desde una clave de lectura que va a querer reconocer especialmente la inscripción, ¿no? La inscripción, el atravesamiento, el formar parte de diferentes contextos institucionales. Cuando digo formar parte de un contexto regional, formar parte de un contexto territorial, del sistema educativo, de una política pública, de la época, ¿sí? Un formar parte, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Y quiero decir que cuando uno analiza una escuela, cuando uno evalúa una práctica, cuando diagnostica una situación, en el funcionamiento cotidiano de una escuela, para tomar decisiones, supone contar para ello con una mirada situada y contextualizada, que haga foco en lo particular, que haga foco en lo idiosincrático de cada caso. También quiero decir que cuando pensamos el trabajo de directoras, directores, supervisoras, supervisores y docentes, este trabajo también supone un hacer foco y entonces por momentos tener que salirnos de algunas miradas como panorámicas. Y también implica que tener en cuenta que para entender las trayectorias de las y los estudiantes hay que realizar un trabajo muy complejo de problematización situada, ¿sí? Nada que no sepan. Vamos a leer dinámicas institucionales, procesos institucionales, pero siempre en diálogo con esos contextos que atraviesan lo escolar, que lo configuran, que nos configuran, y nosotras y nosotros, con nuestras prácticas, con nuestros haceres, también intervenimos sobre esos contextos. De este modo discuto, ¿no?, posiciones a veces ilusorias, donde el afuera queda afuera, o el sistema educativo es de donde se bajan algunas cosas, o la época es un telón de fondo, ¿sí? Suposiciones donde a veces también desde las cuales se encuentra la razón o el responsable o el culpable de lo que nos pasa. Vamos a interpelar estas formas de pensar para reconocernos inscriptas e inscriptos, atravesadas y atravesados por esos contextos, de un modo casi invisible. Por eso decimos, no quedan afuera y sí nos configuran subjetivamente. Insisto en que poner el territorio, la región, la comunidad, la política pública, el Estado provincial, como claves de lectura, ¿no?, de las dinámicas y los resultados institucionales, supone un tipo de análisis que se sostiene para mí en una hipótesis principal, que es esta que recién les decía, ¿no? La idea de inscripción, la idea de atravesamiento de las organizaciones y las instituciones, esa idea de formar parte. Profundizando en estas ideas y en los marcos que las sostienen, algunos estudios institucionales nos advierten que estamos en presencia de un tipo de procesos que no pueden ser pensados linealmente ni pueden ser pensados especularmente. No hay copia, no hay clon, no hay encastre posible. Siempre se trata de relaciones con tensiones, con brechas, con intersticios, con oposiciones, con superposiciones. Son relaciones y movimientos complejos, porque además a veces hay propósitos y objetivos de diferente tipo, y el diálogo, ¿no?, entablar un diálogo entre los contextos es un trabajo a hacer. También a veces ustedes conocerán que operan algunas etiquetas, ¿no? Como una etiqueta desde esa comunidad que cuando mira la escuela la etiqueta y la nombra de ese modo. O esa escuela que cuando mira a la comunidad la etiqueta y la nombra de ese modo. También podemos pensar, ¿no?, que es habitual que las expectativas mutuas no necesariamente concilien automáticamente o encuentren un punto sencillo de encuentro y de diálogo, ¿sí? No, no necesariamente. También es habitual, y yo creo que en consonancia con la época, que los tiempos de una escuela y otra sean diferentes. Los tiempos de esta escuela en esta región sea diferente al resto de las escuelas.
los tiempos de esta escuela y el barrio sean diferentes y nos sintamos a veces como compelidas, compelidos, ¿no? A un tiempo ya, a un tiempo que no tiene tiempo, ¿no? Como dice Marina Garcés, una filósofa catalana, como un tiempo sin después, ¿no? Y ella dice también, un tiempo, pero si no nos salimos de ese bucle, dice, bueno, podemos quedar atrapados entre lo que ya fue y una sensación de imposibilidad de hacer otra cosa. Por esto, como iré planteando a lo largo de esta presentación, reflexionar sobre la relación entre las escuelas y los diferentes contextos, y desde allí, por ejemplo, preguntarnos por la mejora, por el cambio, por las transformaciones en el día a día, implica en primer lugar reconocer que de esas relaciones podemos inferir algunas pistas muy interesantes para entender dinámicas escolares, para entender prácticas educativas y también advertir que se trata de una modalidad de abordaje, ¿no?, de cuestiones institucionales que va a definir algunos criterios y que en la definición de esos criterios, por ejemplo, nuestra posición institucional es ineludible de tener en cuenta. Por esto que decía, son relaciones que no se pueden leer de manera mecánica ni automática, y se trata cada vez de construir un conocimiento situado, unos dispositivos situados, unas herramientas situadas que tengan potencial de mediatización. De este modo, las y los invito, ¿no?, a pensar que entender lo que pasa en una escuela, a comprender la lógica de la toma de decisiones, acercarse a las tramas relacionales, es un trabajo arduo que lleva tiempo y que requiere considerar algunos criterios para que ese conocimiento sea situado, para que esos sentidos que capturemos, para que esos procesos que reconozcamos sean el resultado de una operación que combina al mismo tiempo el recortar, el hacer foco, el situar en esta escuela, en este turno, en esta relación pedagógica, con esta familia. Digo, combinar ese hacer foco, ese hacer situación, con otra operación, que es la contextualización. Esta escuela, este turno, esta relación pedagógica con esta familia, este grupo, en este territorio, en este barrio, ¿sí?, en esta región, en este momento político y sociohistórico y epocal, etcétera, etcétera. Es decir, insisto, un abordaje de los fenómenos que va a combinar en el mismo momento ese recortar y ese contextualizar, ese recortar y ese ligar, para que ningún fenómeno quede suelto. De este modo, nuestra mirada se afina y al hacer foco va encontrando, ¿sí?, lo que en cada caso se produce. En este sentido, cuando hablamos de mejora, de cambio, de fortalecimiento, de movimientos en el día a día de la vida de una escuela, para mí no podemos pensar nada de esto por separado de estos criterios. Será dentro del marco de referencia con fuerza de política pública, donde se define una escuela, donde se definen los proyectos, donde se definen sus componentes centrales, donde se definen algunas relaciones deseadas y algunos resultados a definir, pero invitando a un abordaje que esté ligado a hacer foco en lo particular. Ahora bien, llegadas a este punto, para mí es necesario hacer otra reflexión. Cuando en las escuelas el trabajo apunta a estar atento, atenta a lo que cambia, a lo que se mueve, ¿no?, a mejorar, a hacernos preguntas, como decíamos, de la mano de una política pública, es esperable que en sí mismas estas propuestas puedan conmover los marcos organizacionales y los marcos institucionales. Es decir, su estructura, los roles, las funciones, la distribución de las tareas, el tipo de tareas, los marcos normativos, por ejemplo, en esta escuela, el diseño curricular, cuánto potencial tiene de organizador de la enseñanza, los recursos con los que contamos, las relaciones, los agrupamientos, entre tantas otras cuestiones. Es decir, que es esperable, ¿sí?, que se produzcan algunas tensiones, es esperable que haya las diferencias habituales, que aparezcan otras, ya quizás no conocidas. También pueden aparecer desacuerdos,
opiniones de diferente tipo, porque en realidad esta invitación a un cambio, a una reflexión, va a tener efectos directos sobre las culturas institucionales, sobre las culturas profesionales, sobre las culturas locales. Como estoy diciendo y profundizaré enseguida, un abordaje de este tipo implica profundizar en las explicaciones habituales, pero suponiendo que no implican de un modo cerrado saber de qué se trata, ni menos aún tener todo por hecho. Este tipo de indagación apunta a reconstruir relaciones, dinámicas, lógicas, procesos institucionales que tienen fuerza de institución. Fíjense, ¿qué digo con esto? Tienen fuerza de estabilizarse, de ir institucionalizándose a lo largo del tiempo, es decir, son modos de pensar, modos de hacer, modos de entender, que se fueron fijando, que se fueron acuñando a lo largo del tiempo y que tienden a ser algo así como lo que pensamos habitualmente, lo que decimos habitualmente, ¿sí? La matriz, uno podría decir, esa matriz de explicaciones, de instrumentos, de herramientas que tenemos y desde las cuales contestamos y hacemos como si fuera obvio. También un abordaje de este tipo resalta como hipótesis central que esas dinámicas, esos procesos, se apuntalan en condiciones institucionales de diferente tipo, ¿sí? Condiciones institucionales que pueden ser de la propia escuela, que pueden ser de la región, que pueden ser del territorio, que pueden ser del barrio, que pueden ser del sistema educativo, del Estado, todo junto y a la vez, pero está apuntalada por condiciones institucionales de diferente tipo, que van a sostener de una manera o de otra, ¿sí? Por eso, cuando se apunta a cambios, a mejoras, a problematización, ¿no?, de lo que ocurre en la escuela, es clave, a partir de propuestas y modelos generales, leer la propia escuela, leer el propio trabajo. De ese modo, no perdemos de vista lo situado, lo idiosincrático, lo que en cada caso va a operar como esa condición de posibilidad para que ese cambio se produzca. Por eso, cuando pensamos en un abordaje de este tipo, ¿sí?, lo que sabemos es que un abordaje de este tipo y estos criterios no van a encontrar respuestas directas, automáticas, porque en realidad ese saber tácito, ese saber que se reitera, es el que se está problematizando. Ahora sí, este abordaje es una herramienta para ir construyendo unas respuestas y unos saberes en profundidad, ¿no?, con respecto a las vicisitudes de cada caso. En síntesis, cuando ponemos como clave de lectura la inscripción territorial, la inscripción regional, comunitaria, barrial, en el marco de un sistema educativo, en el marco de una política pública y de una época, estas cuestiones nos van a permitir dar visibilidad a algunos rasgos que hacen que cada situación sea única, ¿sí? Por supuesto, con semejanzas y con diferencias, con parecidos con otras situaciones, pero única. Única en el sentido de que quienes están allí, sus historias, sus trayectorias, sus modos de desempeñarse, solo pueden entenderse cuando se leen haciendo foco en lo particular de sus experiencias. Seguramente ustedes me escucharán y dirán, sí, Sandra, es así, es obvio. Ahora yo les digo, fíjense, ¿no? Y yo también me pregunto, ¿cuántas veces decimos o estamos convencidas y convencidos que es de este modo, que es desde lo particular? Pero cuando explicamos lo particular, lo hacemos a través de unas caracterizaciones muy generales. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, estamos con casos, con familias donde hay un altísimo nivel de violencia doméstica. Y cuando miramos a esa niña o ese niño, vemos ahí un comportamiento violento, ¿sí? O, por ejemplo, analizamos o caracterizamos el desempeño de una maestra, de un maestro, pensando en la idea de compromiso. Y entonces, si está comprometido o no comprometida, comprometida, comprometido, bueno, ahí leemos linealmente sus resultados en el trabajo. O estamos mirando a este director y decimos, es nuevo. No, hay que esperar porque a él le falta tiempo. Ejemplos banales, colegas, ejemplos banales, pero lo que quiero es hacerle un contrapunto a esto que nos parece que es obvio y que en realidad nos pasa
cuando leemos, cuando tratamos de analizar fenómenos institucionales. Por lo tanto, cuando nos proponemos mejoras, cambios, ¿no? El fortalecimiento de determinados procesos, no podemos dejar de preguntarnos de qué institución educativa estamos hablando, ¿sí? Porque, como dice también Garcés, para transformar una realidad hay que hacerla transformable. Es decir, que hay que hacer algunas cosas con esa realidad para pensar que van a venir los cambios. Y entonces hablamos de las escuelas, de los jardines, de los profesorados. Insisto en el plural, son muchas, variadas, pero insisto en el plural, porque en realidad fijémonos los múltiples sentidos, los múltiples significados, representaciones, normas, valores, mandatos que circulan al interior de cada escuela y que configuran diferentes expresiones de aquello que se comparte y se vive o se entiende como lo común. Sobran ejemplos de esto que digo, ¿no? Sobran ejemplos en las instituciones educativas y seguramente ustedes estarán pensando en las propias, donde en los diferentes ciclos, en los diferentes departamentos, en los diferentes turnos, según o campos de la formación, según los recorridos y las historias personales y profesionales, según las historias institucionales y locales, van a convivir una pluralidad de significados para entender, para nombrar, para abordar lo que pasa en lo cotidiano. Esto implica que decimos, esta escuela, este CENI, ¿sí? Y tiene fuerza de institución, decir esta escuela, una institución que la habita, que la atraviesa. Por eso me pregunto, ¿cuántas escuelas, ¿no? Conviven dentro de una escuela? ¿Cuántos modos de entender la escolaridad conviven dentro de una institución educativa? ¿Cuántos modos, por ejemplo, de entender la enseñanza? ¿Cuántas concepciones de aprendizaje? ¿Cuántos modos de entender a las y las estudiantes como sujetos de aprendizaje? ¿Cuántos modos de pensar las familias y la relación con ellas? ¿Cuántos modos de pensar la autoridad? Y coexisten y fíjense, podríamos preguntarnos un montón de cuestiones. Por supuesto, no estoy haciendo estas preguntas para que nos contestemos con un número, ¿no? De un modo cuantitativo. Porque si el territorio, si la región, si la época, si el sistema educativo, si el barrio son claves de lectura, es imprescindible tener en cuenta esta pluralidad. En estos tiempos nos encontramos ante fenómenos que llamamos de reconfiguración de lo que serían los procesos ligados a las organizaciones y los procesos ligados a la organización del trabajo. Uno podría decir, siempre fue así, ¿sí? Siempre hablamos de procesos, hablamos de movimientos, hablamos de dinámicas, pero también sabemos y contamos con investigación y con marcos de referencia ya en este momento para pensar que durante la pandemia y pospandemia hay algunas de estas situaciones que revisten características no solo de esas de las ya conocidas, sino otras donde algunas características de las ya conocidas se amplificaron y otras características que en algunos casos se entienden, se conocen, se ven como nuevas. Se alteraron en algunos casos componentes estructurales, tanto en su cualidad material como en su cualidad simbólica. Entonces, estamos en momentos donde a veces esos modos que teníamos de adelantarnos para poder explicar, para poder solucionar determinada situación, para poder prever, ¿no? Y tomar una decisión, no es como antes. Si antes quizás contábamos con esas explicaciones más disponibles y se tomaba determinada decisión. Y en muchos casos hoy nos vemos con la necesidad de revisar una y otra vez a ver si esto que tenemos entre manos es tal cual, ¿no? Se ajusta a estas hipótesis que tenemos o estamos ante una situación, a un fenómeno con otras características. Como dice una psicoanalista que se llama Godinés, ya dice que son momentos de poner a trabajar preguntas, ¿sí? Y para mí las preguntas no son un juego de frontón, ¿no? Yo pregunto, vos me respondés, sino que son una oportunidad para alcanzar esas particularidades a las que me refería recién. La pregunta acerca de quiénes somos las y los que estamos trabajando acá, cómo llegamos acá, nuestro recorrido, cómo fuimos haciendo nuestro oficio, ¿sí?
La pregunta acerca de cómo nos pensamos en el recorrido que hicimos en esta escuela, acerca de cómo historizamos nuestras prácticas, de cómo historizamos los recorridos de las y los estudiantes, entre tantas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué digo? Y son una oportunidad. Estas preguntas son una oportunidad para que ese territorio, esa comunidad, esa región, esta política pública, esta época, puedan visibilizarse y y ayudarnos a llegar a un tipo de información clave para la toma de decisiones. Cuando yo tomo esta expresión de poner a trabajar preguntas, entiendo, como decía recién, no es que estoy hablando de un cuestionario, ¿no? Para clasificar, ni para evaluar, ni para constatar. No, no. Estoy pensando algo así como una pregunta que va a operar como un lente de aumento, una pregunta que va a permitirme llegar una y otra vez a lo situado, a eso particular, y hacer de eso objeto. De lo contrario, no habría matices, no habría identidades institucionales, todas las escuelas serían más o menos parecidas, las situaciones serían más o menos parecidas y con un protocolo, una respuesta, alcanzaría para replicar, ¿no?, en el resto del sistema. Ustedes saben tanto y mejor que yo que esto no es así, que esas explicaciones talle único o esas herramientas y sus usos de un modo generalizable no alcanzan, no son las que van a permitir o proponer o suponer que van a provocar automáticamente cambios. Los cambios ocurren en el caso a caso, cuando en el caso a caso, cuando en esta escuela, cuando con este grupo, en este turno, en el marco de esta relación pedagógica, construimos, digo yo, mediaciones situadas. ¿Entre qué y qué, dirán ustedes? Mediaciones situadas entre esto que es general, para todas y todos, para todo el sistema, esto que es para todo el territorio, esto que es en este barrio y este caso. Es decir, entre esto que aparece con una condición mucho más universal y esto que es absolutamente particular. Por eso el trabajo de educar es un trabajo de hacer a medida una y otra vez. En este sentido, digo que abordar una situación institucional de estas ideas supone, ¿no?, una lógica de análisis que haga foco en el caso, en el detalle, en la diferencia, ¿sí?, en ese gesto, en eso que es propio de esta escuela, de este grupo, en esa relación, ¿sí? Cuando esto no es así, esta autora nos va a decir, se impone una lógica del todo. ¿Qué quiere decir con esto? Una lógica del todo donde suponemos que ya sabemos de qué se trata. Suponemos que de lo que se trata es de encontrar una respuesta, una salida que encastre con una realidad. O suponemos que se trata de reforzar determinado deber ser. Bueno, nada más alejado, ¿no?, a un acercamiento a la escolar que se interese por alcanzar esas versiones múltiples y particulares que en cada escuela hacen escuela. En esta línea, sumo esto que les decía hace un rato. A mí me parece imprescindible en esta reflexión pensar en nuestras posiciones institucionales, en nuestras historias profesionales, en nuestros recorridos, ¿sí?, en esto de cómo fuimos construyendo nuestro oficio a lo largo del tiempo. Como si les dijera, desde hoy me pregunto, ¿sí?, desde hoy hago memoria, desde esta situación puntual, con este niño, con este grupo, con esta familia, con esta colega, en el trabajo con este diseño curricular, desde hoy. Es decir, es el presente el que me hace una pregunta y ayuda a pensarme. No es al revés, ¿no? No es, bueno, contame cómo empezaste, porque si no sería como contar un CV, ¿no?, un currículum. No es la idea. En ese pensarme, ¿no?, en este tiempo, es, bueno, ¿qué docente soy hoy? ¿Qué directora soy hoy? ¿Qué supervisor soy hoy? ¿Cómo miro yo esta escuela hoy? ¿No? ¿Cómo leo lo que pasa en su cotidianeidad? ¿Qué pienso de la enseñanza y cómo me veo enseñante? ¿Cómo veo a las y los estudiantes? Y yo ahí, en esa relación. Es decir, pongo algunas preguntas solo a modo de ejemplo para mostrar que se trata de una lectura donde yo estoy ahí, ¿sí?
donde yo estoy ahí no para hablar de los otros y las otras, sino para verme en esa relación, verme en ese diálogo, en ese formar parte con unos y otros y unas y otras de diferentes contextos, porque nos atraviesan sentimientos de diferente tipo, concepciones de diferente tipo, no somos una hoja en blanco, y todo ello tiene efectos en nuestras miradas, tiene efectos en nuestra escucha, tiene efectos en nuestras decisiones. A veces se piensa que poner a trabajar algunas preguntas puede provocar la anécdota, ¿sí? Y para mí, muy por el contrario, en épocas de un mundo tan apurado y tal falto de una narrativa, que aparezcan esos relatos situados, esos relatos que interrumpan eso que se dice habitualmente o eso que se hace habitualmente, para mí es una oportunidad, porque es un relato que interrumpe y puede ser ocasión para que desde esas reflexiones se piense el cambio, se piense la mejora, se piensen otros posibles. Por eso creo que de lo que se trata es un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de abordaje, de análisis de los fenómenos institucionales y de cada uno y cada una de nosotros y nosotras allí. De alguna manera, esto que digo tiene que ver con ese principio que les dije al principio de esta presentación, cuando dije, bueno, estoy hablando de organizaciones educativas y de trabajo institucional inscripto, ¿no? Atravesado por contextos. Y atravesado implica entonces, como dije recién, que nuestras miradas, nuestras tomas de decisiones, nuestros haceres están configurados desde esos atravesamientos. Hay una metáfora que yo uso muchas veces que para mí ilustra esto que estoy diciendo. Yo a veces digo con ojos de, ¿no? Contame con ojos de esta maestra que soy y que estás con esta situación entre manos, ¿qué estás viendo? ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Qué te preguntás? ¿Qué entendés que no? Con ojo de director, de este director que acaba de llegar a esta escuela y cuando ve se acuerda de lo que venía haciendo en otra y de pronto, ¿qué se pregunta, no? ¿Qué aparece ahí? Con ojos de esta supervisora que tiene este recorrido y, y esta cantidad de información y de modos de pensar, y de pronto cuando llega a esta situación, se pregunta qué veo, qué estoy entendiendo. Con ojos de entonces es una puerta para reflexionar sobre nuestras propias implicaciones, es decir, sobre nuestra posición implicada. Ahora bien, por todo lo que dije, fíjense que adentrarse, ¿no?, al mundo íntimo de cada escuela supone tiempo, supone a veces desconcierto, porque hay que, como dice Eve Ticio, a veces pensar contra una misma o contra uno mismo. ¿Por qué dice así? Porque es como pensar contra las certezas, pensar contra las propias conjeturas, ¿no? Pensar contra eso que uno venía pensando. No es un contra para dejar afuera, sino un contra en el sentido de hacerle una pregunta, ¿sí? Hacerle una pregunta para pensar a ver cuánto a partir de esta pregunta vamos llegando a unas situaciones que no necesariamente conocemos siempre de antemano, porque se están configurando una y otra vez. Voy a cerrar. Bueno, la hipótesis que recorrió esta presentación tiene que ver con pensar las instituciones educativas y el trabajo de todas y todos los que están allí como cuestiones inscritas, atravesadas en diferentes contextos que uno podría pensar: el sistema educativo, la política pública, el Estado provincial, el territorio, la comunidad, el barrio, las culturas locales, organizacionales, institucionales, profesionales, la época, entre tantos otros. Como dije, no son un telón de fondo. Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo veo la escuela en el territorio? ¿Y cómo veo el territorio en la escuela? ¿Cómo veo la escuela en el barrio? ¿Cómo veo el barrio en la escuela? Fíjense que no es la misma pregunta, ¿no? No es que voy por la misma respuesta. Una cosa es preguntarnos, a ver, cuando pensamos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, y nos inscribimos en ese territorio, ¿qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Cómo leemos esta escuela? Y cuando estamos en lo cotidiano, ¿qué de ese accionar cotidiano, de esos rasgos, de esa vida absolutamente cotidiana, va apareciendo y nos hace pensar
que algo de eso está expresando el territorio, está expresando la región, está expresando la época. Fíjense, en el recorrido cotidiano de un grupo, en el trabajo, en el tiempo de un docente, en la trayectoria de esta escuela, nos adentramos en lo particular, en sus sentidos idiosincráticos y en sus dinámicas situadas. Por eso allí no puede haber linealidad, ni puede haber nada del orden de lo especular. Hay un protagonista en una novela de Marie Gurek que dice, es un trabajador, ¿no? Y él dice, haciendo fue que supe. Y a mí me parece que es una frase fantástica, ¿no? Pues digo, bueno, podríamos agregarle haciendo con otras y con otros, fue que supe, haciendo una y otra vez, ensayando, probando, fue que supe, haciendo y ajustando, haciendo y proponiendo, fue que supe, haciendo y inventando, fue que supe, haciendo y construyendo saberes sobre lo que implica enseñar, aprender, acompañar, la educación de las y los estudiantes en las escuelas de esta provincia. Haciendo fue que supe, fíjense, habla de procesos en el tiempo, de saberes que se construyen, que son provisorios, de preguntas que hay que renovar, de marcos teóricos que hay que actualizar. Desde acá podríamos decir, y con esto cierro, que una escuela que apunta al cambio, que apunta a la mejora, que apunta a fortalecerse en el día a día de su cotidianeidad, va a suponer un colectivo de trabajadoras y de trabajadores de la educación que desde distintos estamentos y con diferentes responsabilidades construyen condiciones institucionales para que eso ocurra. Las transformaciones suponen revisiones, actualizaciones, creación de condiciones institucionales que apuntalen y sostengan la vida escolar y que apuntalen y sostengan el trabajo que cada una y cada uno de ustedes llevan adelante para que las y los estudiantes de esta provincia tengan una experiencia educativa con sentido, tengan una experiencia educativa que humanice, tengan una experiencia educativa, como dice Enríquez, donde se pueda imaginar otros posibles. E imaginar otros posibles no es imaginar ilusiones, sino es imaginar posibles realizables. Y entonces, condiciones institucionales que apuntalen que ustedes, profesionales de la educación, puedan imaginar otros posibles y, ¿por qué no?, sus estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, muy buen comienzo y hasta pronto.